A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando la persona que diseña la estrategia de criptomonedas para el gestor de activos más grande del planeta, BlackRock, de repente renuncia? Y no solo eso, se va a trabajar a un solo proyecto del ecosistema. Ojo, que esa no es una simple movida de carrera, es una señal, y una señal potentísima. Totalmente. Hablamos de Martin Bednall, el exdirector de estrategia de criptoactivos de BlackRock. Y es clave entender su rol. Él no era un trader especulando con el precio del día a día, para nada. Su misión era mucho más estructural. Analizar cómo una institución que maneja 10 billones de dólares, una cifra que casi no podemos ni comprender, podía entrar en este nuevo universo de activos de forma segura, y regulada y a largo plazo. Claro, estamos hablando de un tipo que tenía acceso a un nivel de análisis y a unas conversaciones internas que muy pocos tienen. Cuando alguien así apuesta todo su capital profesional a una sola carta, es porque tiene una tesis pero que muy meditada. Así que hoy esa es nuestra misión. Vamos a desentrañar qué es lo que ve Bednall en Ethereum que lo convenció de dar ese salto. Y no hablamos del precio de mañana, sino de la arquitectura del sistema financiero del futuro. Esa es la clave. Su movimiento no es una predicción de mercado. Es una declaración de principios sobre cuáles serán las vías, los rieles, sobre los que se moverá el valor en las próximas décadas. Es una apuesta de infraestructura, pura y dura. Muy bien, entonces entremos de lleno. La tesis de Bednall y la del capital institucional en general no tienen nada que ver con ver Ethereum como una simple moneda digital. No es un competidor de Bitcoin en ese sentido. No. Es algo mucho más profundo. Vayamos al primer pilar de esta tesis, la idea de Ethereum como una máquina de confianza global. Suena grande. ¿Qué significa en la práctica? Significa que es una plataforma Turing completa. Y para no ponernos demasiado técnicos, la mejor analogía es pensar en la diferencia entre una calculadora y un iPhone. Bitcoin es como una calculadora. Hace una cosa, las transacciones, de forma perfecta, segura y predecible. Es una genialidad en su simplicidad. Ethereum, en cambio, es como el iPhone. Es una plataforma sobre la cual cualquiera puede construir aplicaciones. No sabemos qué app se inventará mañana, pero sabemos que la plataforma permite crear, casi cualquier cosa. Me gusta esa analogía. Entonces, los contratos inteligentes son las apps que corren en ese iPhone. Exactamente. Son acuerdos programables que se ejecutan solos, sin intermediarios. Y aquí ya no hablamos de teoría, ¿eh? Las finanzas descentralizadas o DeFi son el gran campo de pruebas. Plataformas como Aave o Uniswap, que permiten pedir prestado o intercambiar activos sin necesidad de un banco, ya operan sobre Ethereum. Y mueven una cantidad de dinero nada despreciable. Según métricas de la industria como las de DeFi llama, el valor total bloqueado en estas aplicaciones ha sostenido decenas de miles de millones de dólares. De forma consistente, hay una demanda real. Hay una demanda real, claro que sí, pero lo que realmente le interesa al capital institucional, el verdadero santo grial, es la tokenización. Ok, entiendo la idea de los contratos inteligentes como algo abstracto, programable, pero suenan a eso, a software. ¿Cómo se conecta esto con algo tangible? Algo que un fondo como BlackRock realmente pueda comprar y vender. ¿Cómo llevas un bono del tesoro o un edificio a este mundo digital? Esa es la pregunta del billón de dólares, literalmente. La tokenización es la respuesta. Es la capacidad de crear una representación digital, un token, de un activo del mundo real. Y fíjate que no es una idea futurista, la propia BlackRock ya lo está haciendo. ¿En serio? Sí, con su fondo Build. Es un fondo del mercado monetario, de los más seguros y, si quieres, aburridos que existen. Pero cada participación en ese fondo es un token en la red de Ethereum. O sea que ya no tienes un certificado en papel guardado en una bóveda. Exacto, sino un activo digital que puedes mover 24/7 de forma casi instantánea y a un costo mínimo. Piensa en las implicaciones. Puedes fragmentar la propiedad, vender el 0.01% de un edificio. Puedes usar una participación en un fondo como colateral para un préstamo al instante. Las tuberías financieras actuales, que tardan días en liquidar una transacción, de repente parecen de la edad de piedra. La apuesta de Bednall no es por la moneda, es por las tuberías del futuro. Entendido.
Pero para que estas tuberías sean adoptadas por instituciones serias, necesitan ser, serias. Y por años, la crítica principal a las criptomonedas ha sido su impacto ambiental. ¿Cómo se resuelve eso? Ahí entra el segundo pilar, la evolución sostenible. El hito clave fue The Merge en septiembre de 2022. Fue cuando Ethereum cambió su mecanismo de consenso de Proof of Work a Proof of Stake. Sé que esto fue un cambio técnico monumental, casi como cambiarle el motor a un avión en pleno vuelo. Pero más allá de la hazaña de ingeniería, ¿qué significa para un gestor de fondos? Significa todo. El cambio redujo el consumo energético de la red en un 99.95%. Esa cifra, validada por la Fundación Ethereum, es demoledora. Elimina de un plumazo la principal barrera para cualquier inversor que opere bajo criterios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza. Pero hay algo más sutil y quizás más importante. A ver. Más allá de la obvia ventaja ESG, el cambio a Proof of Stake introduce el concepto de staking como un rendimiento nativo de Internet. Al participar en la seguridad de la red, los poseedores de Ether pueden obtener un rendimiento. Para un gestor de activos, la idea de un activo productivo que genera un rendimiento simplemente por existir y asegurar la red es un cambio de paradigma total. Es similar a un bono del tesoro pero nativo de la economía digital. Espera, eso es interesante. Entonces el activo no solo tiene un valor especulativo, sino que se convierte en un instrumento de renta fija. Pero, ¿no introduce eso un riesgo de centralización? Si las grandes instituciones son las que más pueden stakear, ¿no terminan controlando la red? Ese es un debate excelente y uno de los riesgos a vigilar. Hay mecanismos como el liquid staking que buscan democratizar el acceso, pero sin duda, el equilibrio entre la seguridad que aporta el capital institucional y el riesgo de que concentren demasiado poder es una de las tensiones fundamentales del modelo. Ok, entonces tenemos la capacidad técnica, la sostenibilidad y este nuevo concepto de activo productivo. Pero hay otras plataformas, otras cadenas de bloques que prometen lo mismo, y a menudo son más rápidas y baratas. ¿Por qué Ethereum? Y esa es la pregunta que se hacen las instituciones. Ok, es viable, pero ¿por qué esta plataforma y no otra? Y la respuesta, honestamente, ya no es puramente tecnológica. El tercer pilar es el efecto de red. El clásico foso competitivo. La idea de que el valor de una red aumenta con el número de usuarios. Exacto. Y en el caso de Ethereum, no se trata solo de usuarios, sino de desarrolladores. Los informes de firmas como Electric Capital lo demuestran año tras año. Ethereum tiene por un margen abrumador la comunidad de desarrolladores más grande y activa del ecosistema. Lo que crea un ciclo virtuoso. Más desarrolladores crean mejores aplicaciones, esas aplicaciones atraen a más usuarios y capital, y ese capital atrae a más desarrolladores. Es una bola de nieve. Es una barrera de entrada gigantesca. Pero déjame jugar al abogado del diablo contigo. ¿No podría ser esa una debilidad? ¿Una comunidad tan grande y descentralizada puede moverse muy lento? ¿Competidores como Solana tienen equipos más centralizados que pueden implementar cambios mucho más rápido? ¿No es la descentralización un lastre para la innovación en este caso? Es un punto crítico. La gobernanza de Ethereum es deliberadamente lenta y cautelosa, priorizando la seguridad y la descentralización sobre la velocidad. La filosofía es ser más como el protocolo de Internet, que evoluciona con mucho cuidado, no como una startup de Silicon Valley que se mueve rápido y rompe cosas. Para una infraestructura financiera global, muchos argumentarían que la lentitud y la previsibilidad son una virtud, no un vicio. Lo que nos lleva al cuarto y último pilar, la hoja de ruta. Bethniel no invierte en el Ethereum de hoy, con sus problemas de costo y velocidad, sino en su potencial, en el camino que tiene claramente trazado. Tengo que admitir que los nombres de las fases Scourge, Verge, Purge suenan más a una trilogía de películas postapocalípticas que a una actualización de software. ¿Hay que asustarse o emocionarse? Hay que emocionarse porque detrás de esos nombres dramáticos hay objetivos muy concretos para resolver los grandes desafíos pendientes, principalmente la escalabilidad. Y no es una fantasía, ¿eh? Ya vemos las soluciones de capa 2 como Optimism o Arbitrum. Son redes construidas encima de Ethereum y que ya procesan millones de transacciones a costos de centavos. Están demostrando que la visión de un sistema global y accesible es un trabajo en progreso, no una utopía.
Bien, todo esto arma un caso muy sólido para Ethereum. Pero me queda una duda. Si BlackRock, la antigua casa de Bednall, cree en esta tesis, ¿cómo encaja su exitosísimo ETF de Bitcoin? Parecen apuestas a caballos muy distintos. ¿Se están contradiciendo o estoy entendiendo mal la estrategia? No estás entendiendo mal, es la pregunta lógica. Y la respuesta es que no solo no se contradicen, sino que se complementan perfectamente en la visión institucional. Son dos funciones distintas en una cartera diversificada. Bitcoin es la reserva de valor. Es el oro digital 2.0. Es el ancla, el activo duro y escaso diseñado para preservar la riqueza a largo plazo frente a la devaluación de las monedas tradicionales. Es el activo de sálvese quien pueda. Podríamos decirlo así, es el seguro. En cambio, Ethereum es la plataforma de capital productivo, es el taller, la fábrica. Es donde el valor no solo se guarda, sino que se pone a trabajar, se presta, se invierte, se usa como colateral. Bitcoin es el lingote de oro en la bóveda. Ethereum es el sistema operativo de la nueva Wall Street. Bednall no abandona la tesis del oro, simplemente está apostando por la construcción de la ciudad financiera del futuro. Es un riesgo mayor sin duda, pero con una recompensa potencial mucho más grande. Ok, para que este análisis sea completo, necesitamos una buena dosis de realidad. Hemos pintado un cuadro muy optimista. Hablemos de los riesgos. ¿Qué podría hacer que toda esta tesis se venga abajo? Por supuesto, y son riesgos significativos. El primero, ya lo mencionamos, es la competencia. Mencionas a Solana, que es notoriamente más rápida y barata. Si la tesis es que esto será la base para las finanzas globales, ¿no es la velocidad de transacción el factor más importante a largo plazo? ¿Puede el efecto de red de Ethereum realmente competir con una tecnología 100 veces más rápida? Ese es el gran debate. Los defensores de Ethereum argumentan que la descentralización y la seguridad son más importantes para una base financiera global que la velocidad bruta, que además puede lograrse en las capas 2. Pero es una carrera. Si un competidor logra ser suficientemente descentralizado y seguro, pero mucho más eficiente, podría robarle una cuota de mercado importante. El segundo gran riesgo es la complejidad y la seguridad. Hemos visto fallos en contratos inteligentes, los famosos hacks, que han costado miles de millones. Y esto plantea una pregunta casi filosófica. ¿Es posible escribir código perfectamente seguro para aplicaciones que manejarán trillones de dólares? El más mínimo error puede ser catastrófico. Y luego está el elefante en la habitación, la regulación, la gran incógnita. Si mañana los reguladores en Estados Unidos o Europa deciden que los stakers de Ethereum son proveedores de servicios financieros no registrados, ¿no se cae todo el castillo de naipes? Ese es el riesgo existencial. Un marco regulatorio adverso o poco claro puede frenar en seco la adopción institucional. La incertidumbre sobre si Ether es un commodity como Bitcoin o un security, o sea, un valor, es el nubarrón más grande en el horizonte. Un mal fallo judicial podría cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana. Y finalmente, un riesgo más terrenal, pero igual de importante: la experiencia de usuario. Honestamente, he intentado usar algunas de estas aplicaciones y casi necesité un doctorado en criptografía. ¿Cómo se cierra esa brecha para llegar al usuario común sin sacrificar los principios de autocustodia y descentralización? Es el desafío del último kilómetro. Para que esto sea global, tiene que ser tan fácil como usar una aplicación bancaria. Hoy no lo es. Requiere un nivel de conocimiento técnico y una tolerancia al riesgo que el 99% de la población no tiene. Resolver la experiencia de usuario es tan importante como resolver la escalabilidad. Muy bien. Creo que tenemos el panorama completo. Si hacemos una síntesis final, la apuesta de Martin Bednall es una validación desde la élite financiera de una tesis muy clara. No es sobre el precio de mañana, es sobre una convicción a largo plazo. Una convicción basada en 4 puntos. Una capacidad técnica única para programar el dinero y los activos. Un efecto de red de desarrolladores y capital casi imbatible. Una alineación con las necesidades institucionales como la sostenibilidad y la tokenización. Y una visión donde coexiste con Bitcoin, cada uno cumpliendo un rol fundamental. Y creo que la lección principal de analizar este movimiento es cómo pensar sobre este espacio. Es una invitación a mirar más allá del ruido y la volatilidad del día a día. Exacto. Lo que estamos viendo no es una apuesta por una tecnología, sino por un cambio en la definición misma de activo.
Los institucionales están pasando de ver los activos como algo estático, como un papel guardado en una bóveda, o a verlos como software programable que puede trabajar para ti 24/7. Y Ethereum es el candidato principal para ser el sistema operativo de esa nueva clase de activos. Lo que nos deja con un pensamiento final para reflexionar. Si la persona que ayudó al gestor de activos más grande del mundo a entender y navegar este ecosistema ahora dedica toda su carrera a Ethereum, viéndolo como el motor del próximo sistema financiero, ¿no es esa una señal para al menos dedicar tiempo a entender profundamente por qué? Por supuesto, esto no es un consejo financiero, sino una invitación a la curiosidad informada.